Buenos días, amados amigos, amados hermanos. Dios los bendiga. Aquí estamos preparándonos para irnos a trabajar y quiero dar las gracias. Gracias porque voy a tener un día muy ocupado, muy bendecido. Gracias porque estamos de pie por la misericordia y gracia divina. Gracias porque en su palabra nos dice que se renuevan cada mañana. Nuevas son sus misericordias. Amén. Y me gustaría, amado amigo, amado hermano, aprender juntos acerca de la palabra de Dios. Y me gustaría tocar el tema, el miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido miedo? Miedo al fracaso, miedo a ser rechazados, miedo a quedarnos solos, miedo a las murmuraciones, miedo que hablen de nosotros, que nos juzguen, miedo a ciertas circunstancias de nuestras vidas en donde el concepto del miedo es definido como perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Es un recelo o apresión que uno teme que le suceda una cosa contraria a lo que desea. El miedo puede ser grande, excesivo, en algunos casos insuperables. Muchos pueden ser los conceptos del miedo, pero el miedo nace desde el momento en que el hombre se rebeló contra Dios. Y podemos constatarlo, hermanos, si nos vamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el versículo 3, capítulo del 8 al 10, donde Adán y Eva oyeron la voz de Jehová, pero ellos, en vez de salir a su encuentro, ellos se esconden de entre los árboles. Dios llamó a Adán por su nombre, preguntándole dónde estaba. Y Adán le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Precisamente en este pasaje, amados hermanos, en este momento es donde el pecado no solo dañó la parte espiritual del hombre, sino nos alejó de nuestro Creador, además de la parte emocional. Adán y Eva sintieron vergüenza y miedo, y por lo tanto el miedo es un resultado de la rebelión contra Dios en el Edén. Hoy día el enemigo usa esta arma para atacarnos. Es el miedo que presentamos como nosotros creyentes, cristianos, que vivimos en este mundo y tenemos que batallar con nuestros miedos, pero en Cristo Jesús tenemos que tener la confianza, tenemos que tener la victoria, la convicción de que Él nos dice que no temamos. Amén. Nuestro enemigo teme al poder de la verdad de Dios. Dios desea que, además de usar la palabra en la batalla frente al padre de mentiras, debemos creerla. Así que, amados, nuestra fe será un fuerte escudo para vencer al enemigo. ¿Cuántos de nosotros hemos presentado miedo? Hasta el mismo apóstol Pablo presenta cierto temor repentino. Pablo pasó por un tiempo de miedo. Recordemos que él era hombre de carne y de hueso como nosotros. Y hagamos un poquito de historia. En la carta de Corintios nos habla de un Pablo que no tuvo éxito en Atenas, aunque usó sus más experimentadas experiencias y conocimiento. Pablo no tuvo ese éxito que él esperaba para hablarle a toda esa erudición que se concentró para oírle. No se habla de bautizados ni de iglesias fundadas. No hay ninguna carta que sea dirigida al pueblo ateniense. Cuando leemos la carta a los Corintios, amados, podemos darnos cuenta del impacto que produjo aquella experiencia en el apóstol, y podemos leerlo nosotros en la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, de capítulo 2, del 1 al 5. Y él en el 3 específicamente muestra la debilidad del temor, donde él dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo presenta esa debilidad.
esa debilidad que es resultado de los fracasos que tuvo anteriormente en Atenas, y él tiene miedo de experimentar la misma situación. Tiene miedo a ser juzgado, tiene miedo a ser rechazado, incluso hasta la pérdida de su propia vida. Pero en esos estados emocionales del alma es cuando el Señor viene a nosotros, amados, viene a nuestro encuentro para que nos levantemos y, dejando a un lado el temor, la angustia, el miedo, Él nos dice: no temas, no temas, no tengas miedo. Lo podemos ver en varios ejemplos en la Biblia, donde Él nos dice: no temas. Podemos verlo en un ejemplo en Mateo 1:20, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo que no temiera recibir a María, su mujer, porque en ella era engendrado el que nos iba a salvar. Venía del Espíritu Santo. Amén. Tenemos otro ejemplo en Mateo 8:26, donde Jesús clama a la tempestad. Él les dijo a los pescadores: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y Él se levantó con poder, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Tenemos otro ejemplo en Marcos 5:36, cuando la hija de Jairo muere, y Jesús, luego que oyó lo que decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Así nos dice Dios, amados, así nos habla: no temas. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo al ser rechazado? Lo vemos diariamente como creyentes en Cristo. En la vida cristiana es hablar acerca de la palabra de Dios, y tenemos miedo de ver el rechazo, porque vemos cómo nuestra misma familia, nuestras amistades se van alejando poco a poco de nosotros, porque llevamos la palabra de salvación a sus vidas, llevamos un poco de esperanza, enseñamos el Evangelio de Jesucristo, y vemos que se van alejando de nosotros y tendemos a ser rechazados, y en vez de afrontar esa situación, nosotros tendemos a dejarlo y mejor sentarnos y no hablar de la palabra de Dios por miedo al rechazo. Así que el Señor nos dice hoy precisamente, amados: no temas, no temas. Así que frente a muchas circunstancias o causas de nuestros miedos, el Señor se acerca, como lo hizo con Pablo, y pudimos ver en otros ejemplos bíblicos, y nos dice: no temas. No temas, amado. Sí, porque el que te dice no temas, no soy yo la que te lo dice, es aquel que venció todos tus enemigos. Amén. No temas cuando sientas que estás débil, porque el Señor viene a ti y renueva tus fuerzas. No temas cuando llegas, que sientas que estés solo, porque el Señor te dice que llena todo tu ser, llena tu corazón con todo el amor de Él. No te dice, te dice: no temas cuando en tus finanzas te están ahogando, porque recordemos que Él nos dice que Él es nuestro Dios, que Él suplirá lo que nos haga falta. No temamos cuando los hijos deben de partir del hogar materno para iniciar su nueva vida, porque el Señor, amados amigos, nos dice que nuestros hijos son herencias de Jehová y Él los sostendrá. Así que esta mañana, amados amigos, te digo: agarramos a la palabra de Dios, afiancémonos, confiemos en Él. Si Él nos dice no temas, no hay que temer, amados amigos, hay que ser valientes, no temer, no temer. La palabra de Dios es vida. Él nos dice: no temas. Que Dios los bendiga, y no se les olvide, amados amigos, compartan. Comparte. Si esta enseñanza fue de bendición, compártelos con otros. Si la palabra de Dios es de bendición para ti en tu vida, compártelo, compártelo. La paz de Cristo esté en todos nosotros. Que tengan un excelente día.
Hasta la próxima.